la parábola del hijo pródigo que recoge la Biblia cristiana, se nos presenta la figura de un hijo que sale del camino marcado para desgracia de su padre. Tras mucho andar y andar, finalmente el hijo descarriado retorna a la casa familiar para júbilo del padre. Es aquí, a partir de esta síntesis de una de las parábolas más conocidas, desde donde iniciamos nuestro segundo programa, aquí en The Glove. Un segundo programa que tiene como protagonista central a Bruce Bowen, que nos servirá como eje para explicar una de las figuras más importantes del baloncesto moderno, el 3&D. A través de la figura de la leyenda de los Spurs intentaremos ahondar en cómo surge, cómo evoluciona y cómo se aplica en el juego a día de hoy. Para ello cuento hoy con la presencia de dos colaboradores de la casa. En primer lugar, Germán Coronel. Hola Sergio, muchas gracias por la introducción. Estamos deseando empezar con esto que tiene mucha importancia en el juego del día de hoy. Y en segundo lugar, damos la bienvenida a Nacho Juan, que hoy nos brinda la oportunidad de colaborar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme, por darme este espacio y por intentar hacer de este programa algo atemporal y algo valioso para el oyente. Así pues, bienvenidos y bienvenidas a The Glove por Phantom Mag. Hilando con lo que decía en la introducción, quiero andar un poquillo en la metáfora que esconde todo esto. Bowen se hace profesional en el 93 y pone rumbo a Francia, donde creo que está hasta el 97 o así. Cuando por fin debuta en la NBA con los Heat, firma un contrato muy breve, un contrato de 10 días. Todo esto supone pues una danza en el desierto, unas idas y venidas, sin encontrar su sitio hasta que por fin en el 2001 San Antonio le pesca y donde, así como metáfora, donde el hijo se encuentra con el padre. Bowen conoce a Popovich. Desde aquí lanzo el guante en primer lugar pues a Nacho. ¿Cómo podemos sintetizar la figura del 3&D a través de Bruce Bowen y su desarrollo en la NBA copada por equipos con mucha isolation de exteriores y pivots duros como era la NBA en 2001, 2002, etc.? La importancia de Bruce Bowen yo creo que se proyecta sobre todo por la consolidación, ¿no?, del jugador de rol, es decir, del jugador que sobre todo despliega sus virtudes en función a lo que se le pide y más concretamente a un entrenador que tiene claro sobre todo sus recursos, cómo puede exprimirlos, cómo puede sacar lo mejor de ellos. Bruce Bowen al final es la representación de todo ello, de cómo un jugador limitado ofensivamente, de cómo un jugador limitado en la creación individual, como un jugador que realmente por sí solo no es productivo, es capaz de ser diferencial una vez entrado en un contexto concreto. La figura del 3&D, ahora tan en auge, ahora tan comentada y tan analizada, es al final la consolidación de eso, de cómo un jugador con unas virtudes muy concretas puede llegar a ser diferencial o hacer que un contexto determinado sea o alcance un nivel muy alto de juego. Evidentemente no es la misma NBA a la que llega Bruce Bowen con la que es hoy, pero de una manera u otra va determinando los caminos que los San Antonio Spurs van marcando en distintas facetas del juego. Para mí lo más valioso de Bruce Bowen es eso, como un jugador muy limitado en algunas cosas es capaz de hacerse importante y sobre todo ser esa pieza que cohesiona el resto, ser una pieza sacrificada, ser una pieza que se limite sobre todo a su puesto de trabajo, a sus funciones para que el equipo logre optimizar, ya digo, esa identidad ofensiva que tenían los Spurs, esa pluralidad, esa capacidad para mover el balón. Al final Bruce Bowen era uno de esos engranajes tan importantes y que de una manera u otra han marcado el camino para el resto de jugadores que se han sentido cómodos, se han sentido importantes o se han hecho un hueco en la NBA a partir de esas dos facetas, el tiro exterior y la defensa. Sí, bueno, Nacho sintetizado bastante bien lo que suponía Bruce Bowen en el sistema ofensivo de San Antonio, ¿no? Era un jugador que prácticamente podemos decir que era pegamento. Era pegamento porque a pesar de que no tenía un abanico de recursos amplio, técnicamente podríamos decir, sí que tenía oficio y sí que tenía lo que se le pidió al finalmente y lo que supo demostrar. Leía un artículo de Bleacher Report, remontándonos a 2014, en el que analizaban cómo había crecido el uso del triple desde la esquina, ¿no? Y le daba la responsabilidad totalmente a Greg Popovich. Citaban una estadística que me parece bastante curiosa. Y es que en los primeros 3 años completos de Popovich en el banquillo de San Antonio, es decir, desde la 96 a la 99, en total no llegaron a los 1000 triples, es decir, aunando estos 3 años no llegaron a los 1000 triples.
Solo en la 2000-2001 ya superaron los 1000 triples, es decir, parece que hubo un cambio en la mentalidad de Greg Popovich para utilizar este recurso, ¿no? Para explotar el triple, el lanzamiento exterior. Y esto es algo que ha ido obviamente en crecimiento, solo hay que ver a cómo juega cualquier equipo de hoy en día. También creció mucho el uso de la esquina y sus porcentajes de esa zona pasaron de apenas un 30% a en torno a un 40% desde esa temporada hasta día de hoy casi, que incluso es mayor. Posiblemente esto se deba, mirando a San Antonio únicamente y centrándonos en la figura de Bruce Bowen, al mayor uso del extra pass, a las mejores circulaciones de balón y también a este jugador, a Bruce Bowen. Él solía ser el jugador, como decía Nacho, poco técnico, alejado del balón, pero Popovich no quería que simplemente mirara en ataque. Lo introdujo en su sistema ofensivo, con esto como una baza principal, con el tiro exterior como principal recurso, y quería que cuando le llegara el balón estuviera dispuesto a castigar. Y así era, claro. Tanto utilizaba este recurso, este dato también es muy curioso, que de todos sus tiros en la temporada 2004-2005, de todos los tiros que lanzó, un 90% fueron triples desde la esquina. Un 90%. Cambiando de hilo un poquillo la conversación, me gustaría reconducir el debate hacia, pues, cómo ha evolucionado esta figura y cómo se ha expandido. Personalmente yo creo que la figura en sí del 3&D nace de un momento histórico concreto, como estabais comentando, desde pues, San Antonio pues, el proceso que vive San Antonio, desde que llega Popovich, en general a una NBA acopada por los físicos y los pivots, yo creo que nace en un momento en el que había una necesidad de parar a los Allen Iverson, a los Kobe Bryant, a McGrady, pero el simple stopper defensivo no era válido, porque, como comentabais, está fragando poco a poco la evolución del juego. Se están apareciendo los Mike D'Antoni, Popovich está entendiendo la importancia del extra pass y de generar a partir del movimiento de balón, de la expansión del campo, etcétera. Todo esto precisa, yo creo que una mayor aportación, no solo individual, como decía, sino también colectiva. Una doble amenaza que va más allá de la especialización pura y la pura expansión de este modelo. Y con esto me gustaría preguntarle a Germán, pues bueno, lo que comentaba, ¿cómo crees que está evolucionando esta figura y desde más o menos del año 2002 hasta día de hoy con jugadores relevantes como Harrison Barnes desde Dallas o Robert Covington o Trevor Ariza? Sí, bueno, yo quiero hilar esto que me preguntas a algo que no trata este tema directamente, pero sí tiene una relación bastante directa. Es la estadística avanzada. La estadística avanzada es un ejemplo más de cómo en la NBA todo aquello que tiene éxito, fueron los primeros, dicen los Rockets, en utilizarla. Todo aquello que tiene éxito se expande como la pólvora, perdón. Cómo las demás franquicias tratan de copiar o de juntar, de amoldar ese sistema o ese recurso y hacerlo suyo. Entonces, podemos decir que todo recurso exitoso en la NBA se expande porque se busca emularlo, se busca llegar también al éxito. Otros ejemplos son, por ejemplo, el pick and roll central, el uso del 4 abierto y un largo etcétera, el run and gun, en fin, un largo etcétera. Entonces, esto obviamente ayuda a que se abra la cancha y que el juego se acelere. Y ya pasamos de 2002, como citábamos, con Bruce Bowen como principal figura, a partir de 2004 o así, cuando en Phoenix Suns aparece Mike D'Antoni, revoluciona la liga, y la siguiente figura importante en este sentido es Raja Bell. Entonces todo el mundo prácticamente ya en la liga se da cuenta de que es una desventaja jugar con uno menos en ataque, porque al final, como comentaba antes, era un jugador que prácticamente se mantenía alejado del aro y miraba cómo jugaban, sobre todo bases y los pivots, o las estrellas también podían ser 2 o 3, como Kobe y LeBron, y lo introducen también en el ataque. Es decir, se dan cuenta, como decía Sergio, de que la especialización es un error y que no se puede elegir ya entre un lado u otro de la cancha, sino que lo mejor es que el jugador realmente tenga una función clara en un lado y en otro de la cancha, que pueda funcionar en ambos lados de la cancha, que tenga un aporte, y esto es una máxima que a día de hoy se ve con una vigencia total. Es decir, Mike D'Antoni revoluciona el juego, podemos decir. Después se da un juego que podemos decir que es de transición,
como el dominio de esos Lakers con la lucha con los Celtics entre 2007 o así hasta 2010, y a partir de ahí como el juego despega en cuanto a ritmo, en cuanto a velocidad, en cuanto a uso del triple. Y de nuevo, pues aparece la figura de Mike D'Antoni, y si no la figura de Mike D'Antoni, que ha sido algo más reciente, sus métodos y todo aquello que utilizaba para al final, hacer que el 3&D tenga importancia en el juego. Es muy interesante esto que comenta Germán, sobre todo esa introducción a la estadística avanzada, porque al final, más allá de la estadística pura y dura, lo que se busca es una eficiencia del jugador. Es decir, como un jugador, como en ese 5 contra 5 podemos involucrar a los 5 y hacerlos importantes y que verdaderamente sumen de una forma continuada en ambos lados de la pista. Pues bueno, esta figura del 3&D mostraba una proyección en ese sentido, mostraba una proyección en efectividad, en eficiencia y en capacidad para ser al final un jugador valioso y tener siempre a alguien en pista que sume en un ataque y en una NBA que cada vez se va buscando más hacia las figuras ofensivas, ya no solo hacia el talento individual que cundía tanto en los años anteriores, ¿no? Sino esa pluralidad de esas labores corales en ataque que te permitan pues, hacer frente a estos super equipos o a esa dinastía de los Spurs que parecía ir siempre un paso adelante en este sentido. Al final, uno y otro intentaban adaptarse a una NBA que iba marcando pautas en este sentido, que podía haber un equipo que jugaba con más ritmo, podía haber un equipo que jugara más pausado, que se centraba más en el pick and roll, pero al final había un elemento común, ¿no? Que era la irrupción anotadora de todos los jugadores. Esa sensación de que había una mayor calidad en la NBA al final estaba, al final lo que dejaba entrever era que los equipos jugaban mejor, que involucraban a más jugadores en pista y que ya no tanto dependían de un solo talento, de una sola referencia ofensiva. Y esto marca el camino hacia la figura del jugador versátil, ¿no? Al final, cuando hoy definimos a un jugador que es un proyecto de 3&D, hablamos de un jugador versátil. Siempre van ambas cosas de la mano y yo lo puedo ver también como seguidor de la NCAA y del baloncesto universitario, que al final es una manera de intentar encasillar o por lo menos analizar a un jugador. Pues es versátil, pues es 3&D, bueno, pues tiene potencial, bueno, pues parece haber mejorado en el tiro de un año u otro. Al final los jugadores se acaban dando cuenta de estas tendencias, de cómo pueden sentirse importantes en un contexto colectivo concreto e intentan hacer lo posible para adaptarse a la NBA actual y son dos maneras muy prácticas como quería comentar anteriormente. Evidentemente el tiro de tres, que está en continuo auge, está en continua evolución, pero sobre todo esa defensa, esa versatilidad defensiva, esa capacidad para defender a varios jugadores en la pista o para, por lo menos, adaptarte a distintos contextos defensivos para que tu equipo pueda correr, tu equipo pueda abrir el campo y tu equipo pueda ser muy peligroso en las transiciones ofensivas y pueda amenazar desde fuera. Al final todo va aislado y yo creo que la figura del 3&D es una especie de proyección, es una especie de espejo hacia toda esta evolución que, como bien comenta Germán, yo creo que también tiene una de sus principales raíces en la estadística avanzada y más concretamente en la eficiencia, en esa búsqueda de que todos los jugadores que tengan pista realmente me están sumando, porque bueno, me está sumando 6 puntos, pero verdaderamente este jugador con 6 puntos en pista, con este jugador soy mejor, es decir, con Bruce Bowen soy mejor, aunque hoy haya metido 5 puntos, pues este tipo de cosas son las que verdaderamente te dan una introducción de lo que es el 3&D, ¿no? de lo que es un jugador eficiente, capaz de ser versátil en ambos lados de la pista, de sumar de forma regular y de, en definitiva, ayudar a hacer frente a estos super equipos que hoy tanto se habla de ellos, pero que, en definitiva, te muestran ese desafío. Tengo 5 super talentos, tengo 5 tíos que perfectamente se entienden, que son capaces de sumar en todas las facetas del juego y cómo puedo hacer frente a ellos con jugadores versátiles, con jugadores capaces de sumar en más de una faceta y sobre todo nunca perder esos parciales con ellos. Al sobreuso y tan necesario como es de la estadística avanzada del paso que tiene el entrenador de la pura sensación de este jugador, lo que dice Nacho, me está generando 5 puntos o me está generando más posibilidades de juego, me está permitiendo que no marque más puntos, etcétera. El paso de la pura sensación a la ciencia. Y todo esto me gustaría andar en lo que estáis comentando, con la aplicación real al juego y más aún con lo que podríamos decir que es la representación más exagerada y quizás llevada al extremo del 3&D y del juego en general, de lo vertiginoso que es a día de hoy el baloncesto, que es el run and gun. A mí personalmente me parece el eje fundamental dentro de la figura del 3&D a día de hoy. Es decir, vivimos unos momentos de ataques súper rápidos, extremadamente veloces, y la necesidad de dar un golpe en la mesa y frenar, aunque solo sea por unos instantes, me parece un factor esencial. Es decir, aquí es donde entra la figura del 3&D. El stopper que no solamente te
te aporta atrás, sino que también te aporta adelante con posibilidades de un extra pass, de un tiro en esquina, etcétera. Una figura que resulta imprescindible en el juego de espacios, donde las esquinas y los bloqueos en transición, de lo que hablaremos más adelante, son el ABC. Y me gustaría ilustrar esto con el ejemplo práctico de un jugador que a día de hoy que es prácticamente está en boca de todos con la renovación de hace unas semanas. Y es Robert Covington, perdón, de los Sixers, por razones obvias. Hace las mismas de un stopper puro en lo individual, es decir, robos, obliga al par a quedarse sin bote y al mismo evoluciona, en cierta manera, la figura del stopper, porque es capaz de interpretar cada línea de pase o arriesgar y recuperar en las ayudas colectivas. Y en ataque, pues no realiza la típica función de poco peso de lanzar los carretones o los extra pases, es decir, como podemos ver en Gigi Redick en el caso de los Sixers o antes en Stauskas, sino que ejecuta la jugada hasta el fin y incluso es la alternativa número uno para acabar en canasta desde la línea de tres. Y volviendo a esto, me gustaría lanzarle la pregunta en concreto ahora a Germán y luego ya que Nacho también la desarrolle. ¿Creéis que dentro del run and gun, del spacing and shooting, es donde mejor se adapta este tipo de jugador a día de hoy o podemos encontrar otro tipo de alternativas? Esto me parece enormemente interesante. Yo diría que sí. Yo diría que sí, además sin ninguna duda. Pensemos que es un jugador, y ya volviendo al ejemplo de Bruce Bowen, es un jugador que es activo de brazos, que en eso tiene su fuerte en la defensa, podríamos decir, que es quien intenta sacar de quicio a la estrella rival, y por norma general así es. Es decir, es un jugador exterior que defiende a la estrella, siempre que sea exterior, del equipo rival y que intenta robar balones, que intenta ser pesado, intenta incluso que nos reciba. Esta defensa, podríamos decir que una de las cosas más importantes que tiene la defensa actual en la NBA y en el baloncesto en general es que es una parte del ataque. Desde la defensa se pasa al ataque y esto es el run and gun. Esto es el ABC o la base sobre la que se asienta el run and gun. Es decir, una defensa que te permita correr, una defensa que desde el robo, desde el rebote, tú puedas ya lanzar a los aleros o lanzar a los bases, lanzar a los exteriores en general, a la carrera, que reciban en carrera y que a partir de ahí se juegue. Volviendo a Phoenix, fueron revolucionarios, es un ejemplo perfecto. Steve Nash recibía generalmente en un lado, jugaban pick and roll lateral, atraían la defensa y ahí estaba en la esquina, Raya Bell, Sean Marion. Hoy pasa igual con Houston, pasa igual con Golden State, que es un ejemplo perfecto. Y quería además puntualizar el ejemplo de Golden State porque ellos lo que hacen, o la única manera realmente que hay, un poco utópica, o bastante utópica, mejor dicho, de defenderlos, es hacer que el 5 contra 5 se prolongue a toda la cancha. Es decir, que siempre haya 10 jugadores corriendo, tanto para atrás como para adelante. Entonces, eso es una utopía. Es decir, eso no se puede practicar. Eso es muy difícil de frenar. Y esto lo hace Golden State pues teniendo una defensa muy activa, cambiando siempre los bloqueos, buscando robar, buscando agotar posesiones, corriendo desde el rebote y teniendo a 5 jugadores, sobre todo cuando tienen ese quinteto letal que ellos llaman, que están dispuestos a tirar desde fuera y que así lo hacen. Es difícil encasillar a cualquier jugador de Golden State en este molde, en el de 3&D, pero claramente es un ejemplo de cómo la defensa y el triple hacen que el juego se acelere. A mí, en cuanto a la figura del 3&D, lo que más me resulta interesante, por lo menos por las tendencias actuales de juego y sobre todo los equipos que se están llevando el título en la NBA, es la parcela defensiva, es la versatilidad defensiva, es la capacidad para multiplicarte en defensa y sobre todo adaptarte a los desafíos que te pone un rival muy completo. Para mí el mejor ejemplo pues es Draymond Green, que si bien es cierto no se puede encasillar como un 3&D, viene a marcar el camino de lo que son estas exigencias actuales de los ataques NBA, es decir, ataques muy rápidos, muy fluidos, de juego en llegada, de transición ofensiva, de 3-4 primeros segundos de mucha actividad y decisión, verticalidad y decisión rápida para abrir el campo y seguir siendo agresivos y así exprimir las virtudes individuales de X o de Y jugador. Conseguir frenar esos primeros segundos de ataque, esas primeras decisiones, esas primeras acometidas a canasta, es muy importante y para ello necesitas jugadores capaces de multiplicarse en ese sentido o de cumplir
pues funciones muy distintas. Yo creo que en esta temporada actual lo estamos viendo en dos ejemplos muy, muy interesantes, que son los de PJ Tucker y Mbah Moute, en el caso de los Houston Rockets, la capacidad para hacer estrecho el campo simplemente a base de cambios defensivos muy agresivos, de ser agresivos sobre balón, pero sobre todo no perder la compostura teniendo en cuenta el rol del jugador con el que he cambiado. Es decir, Mbah Moute no tiene problemas para hacer un cambio defensivo con un jugador exterior y después irse a la ayuda del lado débil como jugador interior. ¿Y cómo lo hace? Pues siendo inteligente en líneas de pase. Ese tipo de detalles que hacen un jugador especial o que hacen que un equipo sea diferencial en una serie a 7 partidos en playoff. Jugadores capaces de adaptarse a todo lo que te está presentando el rival. Es decir, jugadores que si te presentan este peligro ofensivo, tú eres capaz de adaptarte un poco a él sin intentar desengancharte del plan defensivo. Al final, la NBA actual es pura versatilidad. Ser capaz de hacer muchas cosas en la pista diferentes porque vas a tener una defensa muy preparada y tienes un ataque muy preparado. El baloncesto está muy estudiado, estamos en continua irrupción de conceptos, de perfeccionamiento, de más talento que nunca, de talento internacional, de diferentes fuentes que al final enriquecen el juego y por ello al final necesitas ser versátil, ser un jugador muy polivalente en el campo y a mí me llama mucho la atención en cuanto a la figura del 3&D lo que es capaz de hacer en defensa, porque lo que queda claro es que el triple prácticamente viene a ser una exigencia. Son muy pocos los jugadores que realmente no suponen una amenaza desde el exterior y son diferenciales en la NBA, jugadores que normalmente parten de una virtud creativa realmente singular o diferencial o que les hace, pues ya digo, un poquito especial o singular respecto al resto. Pero al final lo que se tiene que venir en común para ser un equipo ganador en la NBA es ser capaz de ser versátil defensivamente. Unas finales de la NBA no se ganan metiendo 140 puntos, sino siendo capaz de meter 110 y ser capaz de, en defensa, contener un ataque de muchísimo talento. El talento en NBA ahora mismo es innegable, las herramientas que ponen los entrenadores a disposición de los jugadores son más ambiciosas que nunca y por todo ello necesitas esta figura del 3&D porque es capaz de adaptarse a lo que el rival le va a poner encima de la mesa y de distintas formas y de distintas maneras. Es muy importante para mí la figura del 3&D desde la perspectiva defensiva porque estamos en un momento en la que la NBA ha alcanzado un nivel competitivo extraordinario y un nivel ofensivo brillante a todos los niveles y por todo ello la defensa, esos detalles, esa capacidad para marcar la diferencia en una jugada concreta, en un sistema concreto, en un contexto de pick and roll concreto, para mí es lo que verdaderamente es determinante, y lo están demostrando los equipos ganadores y, como no, un Golden State Warriors que ya no es solo Iguodala, sino también un Kevin Durant que al final es tan determinante a veces en ataque como en defensa. Ahora entramos un poquillo en harina, en lo gordo del juego, en los detalles que constituyen un poquillo una categoría en sí. Estoy hablando un poco del pick and roll y cómo se aplica al 3&D. Como decía Germán y estaba sintetizando antes Nacho, la revolución que empieza con D'Antoni nos sirve un poco para poder entender todo este movimiento y toda esta revolución del juego. El simple hecho de mover el bloqueo directo hacia uno de los laterales genera una serie de ventajas y de posibilidades para el juego que son a día de hoy yo creo que imparables. Es decir, rompes los sistemas de defensa, obligas a decidir a los jugadores en pista que están defendiendo la canasta y puedes generar un pase en esquina, un extra pass o hacer que el jugador finalice en una bandeja. Al fin y al cabo, todo esto se basa, yo creo que en una situación de 2x2 que genere una mínima ventaja para producir un mismatch y al fin y al cabo, pues romper los esquemas al rival y hacerle correr en defensa. A mí me gustaría ahora preguntarle a Nacho cómo ve esta aplicación del 3&D dentro del pick and roll y qué jugadores podemos catalogar dentro de esta gran parte del juego. Bueno, la figura del 3&D es muy importante y sobre todo interesante en la parcela del pick and roll porque un 3&D completo, tal vez suene un poco paradójico, ¿no?, esta expresión, te da muchas alternativas en esta defensa del 2x2. Yo creo que el pick and roll ahora mismo está enfocado en algo muy importante, que es el concepto de que el baloncesto es un deporte de decisiones, de toma de decisiones. Es un deporte en el cual tú en el ataque tienes que intentar hacer pensar a la defensa, que está muy bien plantada, que tiene sus recursos, que ha hecho un scouting y que está preparada para, en definitiva, todas las jugadas que tienes en el playbook. Yo creo que la figura del 3&D es importante en este sentido porque puede hacer o puede dar pie a respuestas muy diferentes en el pick and roll y en este sentido, pues bueno, la filosofía de cada entrenador y cada equipo es distinta, tanto en Europa como en la NBA, como a todos los niveles del baloncesto. Pues este equipo cambia, este equipo pasa de primeras, de terceros, dejando un hueco entre bloqueador y defensor del bloqueo.
son muchas alternativas, pero aquí lo más importante es, en definitiva, cómo puedes cambiar el ritmo del equipo contrario desde el pick and roll, que lo utiliza para buscar, sobre todo, una ventaja inicial. Cada vez el pick and roll está más aplicado a inicios de juego, a transiciones ofensivas, en las cuales pues, te ofrezca un contexto que dé pie a una posible ventaja. Es muy complicado ahora obtener ventajas puras y duras en NBA a base del pick and roll, aislado, por central, básicamente. Ahora se lleva sobre todo al lateral para intentar, por lo menos, respetar ese spacing, esa creación de espacios global y poder sacar pues amenazas exteriores o pues bueno, penetraciones fáciles, sobre todo porque hay talento suficiente para que un jugador con espacios se pueda cocinar su propia canasta. Entonces la figura del 3&D lo que hace es eso, intentar ampliar ese abanico de alternativas defensivas y darte respuestas muy distintas. Es decir, que al final tú a base de un pick and roll sencillo puedas dar una buena ayuda, puedas mantener la defensa centrada y sobre todo bien colocada, porque la defensa ya no es solo llegar, sino llegar y ponerse, llegar y estar preparada para cualquier tipo de respuesta y cualquier tipo de talento ofensivo rival. La figura de 3&D para mí es interesante en este sentido porque al final pone más sentido a los planteamientos defensivos de cada equipo y sobre todo pues eso, amplía ese abanico de alternativas, ese abanico de respuestas y no te deja a decisiones rígidas. Es decir, ya la defensa del pick and roll ya no es cambiamos o no. Pasamos de terceros, lo dejamos pasar por detrás, lo dejamos tirar de tres, no, es mucho más compleja. Pues cambios agresivos, dependiendo de la situación de partido, de si es minuto final o no, cambio o no, salgo al flash, le intento, en definitiva, pasar de primeros, pero dejar que sea el atacante quien decida, pero en una situación complicada, es intentar complicarle la vida, porque al final los jugadores ahora tienen muy entrenada esa situación, tanto en ataque como en defensa, y lo que tienes que intentar es que no saque una ventaja inicial o muy fácil, intentar complicar o minimizar al final daños, porque a día de hoy es un arma muy utilizada, es un arma de que se saca mucho rédito, pero ya no tanto de forma directa como sino a partir de esa inversión de balón a esquina o a 45, es decir, cómo puedes hacer para que no haya una ventaja inicial, para que no sea simplemente un pick and roll, se la cuelgo al pivote y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que se ha complicado mucho más todo, tanto en ataque como en defensa, y la figura del 3&D yo creo que se inmiscuye en todo este nuevo contexto, es decir, cómo puedo hacer para que se minimicen daños o que intenten buscar otras alternativas. El pick and roll es algo muy utilizado que se va a seguir utilizando y que con la figura del 3&D y que con otras figuras que van saliendo y con versatilidad en general, pues se va a ir complicando. Bueno, yo en principio iba a comentar lo mismo que Nacho, iba a hablar también de la toma de decisiones o cómo se obliga con este recurso a tomar decisiones a la defensa. Pero creo que lo ha sintetizado perfectamente y se me ha venido a la cabeza otra idea. Cuando antes hablábamos de triángulo ofensivo, hablábamos siempre con un jugador en el poste, uno en la esquina y uno en el alero, que era quien producía el pase. El hombre de la esquina se situaba en la esquina prácticamente como un pase de escape, si hacían un 2 contra 1, tener una amenaza, poder dividir un poco la defensa, abrir los espacios. Pero hoy en día esto no es un concepto que realmente se utilice, pero me parece bastante interesante y no me extrañaría nada que se empezara a aplicar y a utilizar a partir de ahora. Cuando hablamos de triángulo ofensivo y podríamos decir que la atención la tiene el interior, se ve mucho, por ejemplo, en Washington, en Houston, se veía sobre todo en los Clippers cuando aún seguía Chris Paul allí, junto a J.J. Redick. Es como en el pick and roll, cuando pick and pop no, que eso sería otra historia, hablaríamos de juego posicional, de unicornios y demás. Hablemos del pick and roll, cuando se produce la continuación del pivot y hay un mismatch, es decir, hay un cambio y se cambian se queda con un jugador pequeño, con un exterior, o simplemente continúa y tiene la ventaja de la altura, de poder rematar por arriba, de poder hacer una alley-oop. Ahí atrae la atención y el triángulo se produce entre quien maneja el balón, que es el base o el exterior, que pasa el bloqueo, quien ha bloqueado y continúa, y el hombre de la esquina, es decir, el 3&D. Lo vemos continuamente en Houston, con P. Tucker en la esquina, por ejemplo, y Harden siendo bloqueado por Capela. Lo vemos, por ejemplo, en Washington, como decía, un ejemplo perfecto, con Kelly Oubre en la esquina, con John Wall teniendo el balón, amasando, y siendo quien continúa Marcin Gortat. Es algo muy interesante. Yo creo que no se utiliza, pero podría utilizarse bastante porque al final es de la manera en la que más ahora atraen la atención los interiores. Esos interiores que, como decía, no son unicornios, no son jugadores que manejan el balón por fuera, sino que son jugadores que ponen el bloqueo y que atraen a la defensa desde ahí.
El triángulo ofensivo podríamos decir que está evolucionando a otra cosa totalmente distinta. Es un concepto que podría crearse y podría salir de aquí, ¿por qué no? Me gustaría finalizar este programa, este segundo programa de The Glove, lanzando a cada uno una pregunta dentro del nuevo contexto de defensa y de estilos defensivos. Nacho, ¿han caído en desuso los sistemas de ayudas de NBA? Es decir, de reemplazos, de saltar al flash, de saltar al 2 contra uno, etcétera, ¿o simplemente es una pura evolución del juego? Bueno, yo no creo que haya caído en desaparición ciertas herramientas defensivas, sobre todo tácticas, pero sí que es cierto que ahora se está intentando simplificar la tarea del jugador para que saque a relucir esa versatilidad en el uno contra uno o en situaciones en las cuales se reduzca en miniatura. Yo creo que las defensas ahora se están intentando centrar en empequeñecer, en estrechar esas situaciones para intentar que el ataque no involucre a muchos jugadores al mismo tiempo. Si hay equipos que también dominan, como Golden State Warriors, como San Antonio Spurs, como Houston Rockets, el extra pass, que son capaces a partir de una mínima ventaja de poner el balón en juego y de que fluya y al final encontrar un hombre libre de manera sencilla, pues intentar que el juego se base en situaciones más pequeñas, es decir, que involucre, mejor dicho, a menos jugadores, 2x2, 3x3 o situaciones concretas de 4x4, y a partir de ahí, pues bueno, últimamente se está generalizando mucho más. Se está generalizando mucho más el cambio defensivo puro y duro, y a partir de ahí intentar ajustar lo que es la defensa individual respecto al jugador concreto. Se está trabajando más, yo creo, que en la defensa uno por uno, porque se sabe que tal vez el ataque parta con ventaja en situaciones de defensa rota, de una vez conseguida una ventaja clara, en la cual sabes que tu rival en ese momento de temporada te va a sacar todo tipo de réditos por un lado o por otro. Entonces, yo creo que lo más destacable respecto a tu pregunta, en cuanto a la defensa del bloqueo directo, es ese énfasis del entrenador por intentar ralentizar a base de empequeñecer, de estrechar esas situaciones de 5x5. Los equipos cada vez tienen más armas, esos 5 jugadores que pones en pista en las finales NBA son capaces de sumar con facilidad de cara a la canasta, entonces intenta reducir esas aportaciones globales y corales, y para ello es muy importante esa transición defensiva previa, y a partir de ahí intentar, ya digo, estrechar el campo, hacer que ese spacing no sea tan claro, porque todo el mundo está teniendo esa amenaza exterior y de manera fluida todos los equipos son capaces de sumar de 3 con una fluidez bastante destacable, y sobre todo hablando siempre desde el contexto de equipos punteros, ¿no? Que más o menos esos son los círculos en los que nos estamos moviendo, y a partir de ahí cubrir esa exigencia con situaciones de uno contra uno en las cuales tu defensa versátil, capaz de defender al jugador de balón en el pick and roll como a jugador del rol, sea capaz de hacer frente a ese desafío y que la ventaja no sea tal y que el ataque rival en definitiva no cree una ventaja sencilla y rápida en un ataque en llegada. Yo creo que es más o menos por meternos en esa foto, en ese paisaje general, es intentar ya no tanto un sistema complejo de ayudas, que hay equipos que evidentemente continúan con una filosofía concreta defensiva y sobre todo con detalles muy concretos, con matices, por supuesto, eso siempre un equipo, sobre todo en un lado débil, hay detalles aún que cabe reflexionar y cabe analizarlos, y que cada equipo es un mundo, pero en líneas generales yo creo que lo que se intenta es eso, ¿no? Empequeñecer y hacer del pick and roll una situación muy concreta de juego que en definitiva no incida demasiado en la implicación del resto de jugadores en pista. Y a ti, Germán, me gustaría cerrar el programa con una pregunta bastante directa. ¿Es el 3D la versión protohistórica del actual all-around player como Draymond Green, como Andre Iguodala que había dicho Nacho y compañía? Pues yo creo que no, y creo que no porque de hecho me parece que van de la mano. Me parece que para que una figura exista, perdón, es muy necesaria la otra. Se me viene a la cabeza un ejemplo, y yo creo que es el ejemplo más claro de All Around Player, es LeBron, y es de cuando todavía no estaba tan popularizada, se empezaba a popularizar la figura del 3D. Hablamos de las finales ante Oklahoma y cómo Eric Spoelstra leyó la situación y vio que LeBron tenía ventaja en el poste, que sí que es un recurso que hoy prácticamente está en desuso, se utiliza cada vez menos. Pero bueno, él lo llevó al poste. El all-around player para mí, no sé si para vosotros, ahora si queréis lo comentáis, es el jugador que prácticamente en cualquier situación tiene ventaja, o al menos de primera. Ya después habría que ver cada situación y demás. Pero bueno, cómo él hacía que LeBron fuera el poste.
Oklahoma cayó, claro. Cayó porque no había manera de defender en 1 contra 1 ese hombre ahí debajo, en la zona, y entonces pues atraía la defensa de fuera. Esto hacía que el 3&D, en ese caso era Shane Battier, también estaba por ahí Mike Miller, amartillaran desde fuera, amartillaban. Entonces yo creo bueno, que no es que una figura vaya a desaparecer, perdón, en pos de la otra. Yo no creo que una vaya a suplir a la otra. Yo creo que realmente una es muy necesaria para que la otra aparezca. El all-around player es ese jugador que tiene que tener el balón para que sin balón el 3&D sea una amenaza, para que el 3&D espere preparado para lanzar cuando la ayuda se lance, cuando la defensa se cierre ante este jugador, ante una penetración o ante una amenaza de tiro. Entonces yo creo bueno, que no es un prototipo, por así decirlo, de all-around player el 3&D, sino que realmente van de la mano. Bueno, despedir desde aquí a Germán por estas últimas declaraciones y por todo el programa. Y en segundo lugar a Nacho Juan por su presencia y por el orgullo que supone tenerle aquí en The Globe. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca. Un placer estar en The Globe y ya digo, un placer. Un placer y a seguir. Muchas gracias por estar con nosotros, Nacho. De esta forma y con estas palabras finalizamos nuestra segunda andadura en las ondas. Así hemos querido sintetizar y resumir un pilar del baloncesto fundamental, causante de tantos éxitos y tantas desgracias en los equipos ajenos. Muchas gracias a todos por seguirnos una vez más aquí en The Globe.